Eric Smith. Libertad condicional en 2025 tras 28 años. Caso completo en Nueva York. Fue condenado por un acto monstruoso. Eric Smith cumplió 28 años por el asesinato de Derrick Robbie, un niño de 4 años, ocurrido en 1993 en el pequeño pueblo de Savona, en el estado de Nueva York. Para los padres de Derrick, el tiempo no borró la ausencia. Cada decisión judicial, cada trámite, cada audiencia de libertad condicional reabrió una herida que parecía cerrarse y volvía a sangrar. Hoy recorreremos la historia completa. ¿Qué pasó aquel verano? ¿Cómo avanzó la investigación? ¿Por qué un niño terminó juzgado por asesinato? ¿Cómo fue la vida en prisión? ¿Por qué tantas veces se negó la libertad condicional? ¿Y qué cambió para que después de casi 3 décadas, Eric Smith saliera bajo supervisión? También veremos el impacto en la comunidad y el dilema que persiste en 2025: rehabilitación, castigo y seguridad pública. La mañana del crimen, el 2 de agosto de 1993, Savona amaneció como tantas otras veces. Un pueblo pequeño, calles conocidas, vecinos que se saludan, un parque que funciona como centro social. Doreen Robbie preparó el almuerzo de su hijo Derrick, casi 5 años, y lo dejó caminar solo por primera vez hasta el programa de recreación del parque. No había calles que cruzar. Era una cuadra, un tramo seguro y repetido. Derrick salió de casa después de darle un beso a su madre. Para Doreen, esos segundos se volvieron una película que rebobina sola, una y otra vez. Intuición y alarma. Poco después, algo cambió. Nubes que se juntan, una sensación de alerta que no sabes explicar. Doreen fue al parque. Le dijeron que Derrick no había llegado. El tiempo se volvió pesado. La policía, los vecinos, la búsqueda en los alrededores. Hacia la tarde, el hallazgo. El cuerpo de Derrick estaba en un pequeño tramo de bosque, a pocos metros del parque y a unos cientos de su casa. La escena hablaba de violencia y ensañamiento. No era un accidente. Alguien lo alejó del camino, lo estranguló y lo golpeó con rocas. El shock comunitario Savona se detuvo. Las calles vacías. Padres que llaman a sus hijos y cierran puertas. La primera explicación, la más inmediata, fue pensar en un desconocido, un adulto que llegó de afuera, hizo lo que hizo y se esfumó. Era más fácil creer en ese monstruo ajeno que aceptar otra posibilidad. Aparece un hombre, Eric Smith, vivía al otro lado del pueblo. Adolescente, pelirrojo, pecoso, con una historia de aislamiento y acoso escolar. Pasaba tiempo con sus abuelos. Días después del crimen, se presentó voluntariamente en el centro donde trabajaba la policía. Dijo querer ayudar. Los investigadores lo escucharon. Notaron algo extraño en su actitud. Demasiada soltura para un chico frente a un crimen que había estremecido a todos. Primero negó haber visto a Derrick, luego cambió su versión. Ubicó al niño cerca de un campo abierto, detalló su camiseta, el almuerzo que llevaba en la mano. Algunos detalles parecían imposibles de conocer sin haber estado muy cerca del lugar del crimen. Señales inquietantes. Durante una entrevista, sostuvo un vaso con una bebida roja y lo arrojó al suelo de repente. Un gesto mínimo que, para quienes conocían la escena, era un eco del líquido hallado sobre el cuerpo del niño. Al día siguiente, aceptó hacer una recreación. Montó su bicicleta y mostró trayectos. Se veía tranquilo, incluso cómodo. Pero la observación forense no perdona. Desde donde decía, no podía haber visto todo lo que describía. La familia de Eric pensó que ocultaba algo por miedo. La policía, que estaba frente a alguien que sabía más de lo que decía. La confesión. 5 días después del asesinato, Derrick fue enterrado con su uniforme de béisbol. 2 días más tarde, Eric confesó ante su familia. Dijo estar arrepentido y admitió que había matado al niño. No hubo grandes discursos, solo la frase que nadie quería escuchar. El pueblo supo la noticia. Y la idea de un asesino adulto desconocido se desmoronó. La realidad era más dura. El responsable era otro menor. El proceso judicial. En Nueva York, la ley permite que un joven de 13 años sea juzgado como adulto por asesinato.
El caso avanzó con esa figura. En el juicio, la fiscalía describió acciones deliberadas y una secuencia que iba más allá de matar. La defensa habló de un trastorno explosivo intermitente, de una rabia acumulada durante años de acoso escolar, de antecedentes de problemas de conducta desde la infancia. Se citaron exámenes, peritajes, informes. No apareció una causa orgánica que explicara el comportamiento. Tampoco pruebas de abuso sexual contra Eric, aunque se reconocieron situaciones graves en el entorno familiar que no lo involucraban directamente. El jurado debió responder a dos preguntas. ¿Sabía lo que hacía? ¿Sabía que estaba mal? Veredicto y sentencia. El veredicto fue culpable de asesinato en segundo grado. La sentencia, de 9 años a cadena perpetua. Para los padres de Derrick fue un alivio parcial. El responsable estaba preso, pero la fórmula legal abría otra etapa, la de las audiencias periódicas de libertad condicional, donde cada 2 años habría que volver a explicar por qué debía seguir detenido. El tiempo en prisión. Eric entró al sistema siendo muy joven. Con los años cursó programas, educación, trabajos dentro de la prisión. En paralelo, la familia de Derrick organizó su vida alrededor de fechas que no eligió. Cada notificación de audiencia llegaba como una sombra, muchas veces cerca de las fiestas. Preparaban cartas para la junta, grababan mensajes, volvían al principio una y otra vez. Audiencias de libertad condicional. En 2002 se llevó a cabo la primera audiencia. Fue rechazada. En 2004, otra vez. En esas transcripciones, Eric describió los hechos con frialdad. Admitió que, en el momento, sintió placer. Dijo que, tras años de ser víctima de burlas, estaba invirtiendo los papeles. Reconoció que de no haber confesado, probablemente habría repetido. La frase quedó marcada. Para la acusación, era la prueba de un riesgo inaceptable. En 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, la respuesta siguió siendo no. 9 negativas en total. Algunos especialistas externos empezaron a observar otra cosa con el paso del tiempo. Un discurso más empático, mayor contención, conciencia de daño. Pero nadie podía asegurar cuánto había de crecimiento real y cuánto de preparación para convencer a la Junta. La evaluación del riesgo nunca es una ciencia exacta. El peso del proceso para la familia. Cada audiencia los obligaba a revivir el día del crimen. La casa se llenaba de papeles, fechas, copias de resoluciones. Había días buenos, celebraciones, intentos por seguir, y de pronto un sobre que volvía todo al inicio. No se trata de no poder superarlo, se trata de un sistema que, por diseño, pide reabrir la herida a intervalos regulares con la esperanza de que el resultado vuelva a ser el mismo. ¿Qué cambió? En octubre de 2021, Eric, con 41 años, se presentó por 10ª vez. Había completado múltiples programas, mantenía conducta adecuada, aspiraba a objetivos educativos y profesionales, y contaba con apoyo externo. Las herramientas de evaluación de riesgo lo situaban en niveles bajos. A inicios de 2022, la Junta concedió la libertad condicional. No fue una decisión simple. La comunidad de Savona expresó su rechazo a un posible regreso. La Junta determinó que Eric se estableciera en Queens, Nueva York, a más de 300 kilómetros del pueblo. El 1 de febrero de 2022 salió de Woodburn sin cámaras ni declaraciones. Después de la liberación para los Robbie, la liberación significó el fin de las audiencias. Un ciclo de décadas concluía. No hubo celebración, hubo respiración. Poco a poco, buscaron rituales que honraran la memoria de Derrick. Cada 2 de agosto, intentan hacer algo que represente su alegría infantil. A veces es tan sencillo como comer un helado de vainilla con chispas, tal como él lo llamaba. En el parque, voluntarios construyeron un campo de béisbol en su nombre. Una estatua recuerda que la infancia debería ser un territorio seguro. El presente en 2025. Desde su salida, la exposición pública de Eric Smith ha sido limitada. En declaraciones previas a su liberación, decía querer rehacer su vida, trabajar, formar una familia y orientar a jóvenes que sufren acoso.
La libertad condicional implica supervisión, condiciones y la expectativa de no reincidir. En 2025, la pregunta que divide opiniones sigue abierta. ¿Puede alguien que cometió un crimen así a los 13 años reintegrarse sin riesgo? ¿Qué significa justicia cuando el autor se convierte en adulto dentro del sistema? ¿Cómo conviven el derecho a intentar una rehabilitación con el derecho de las víctimas a no revivir el dolor? Marco legal y social. La libertad condicional no es absolución. Es una etapa de custodia en comunidad bajo reglas estrictas. La Junta evalúa el historial disciplinario, los programas completados, las evaluaciones clínicas y los planes de vida. Toma en cuenta el impacto en las víctimas y la comunidad. Aun con esos filtros, cualquier liberación es una apuesta con variables que nadie controla por completo. De ahí la controversia. Un error sería devastador. Negar indefinidamente puede frustrar toda noción de rehabilitación. En ese equilibrio, cada caso se analiza con lupa. Dimensión psicológica. Etiquetar no explica. Los informes hablaron de rabia, aislamiento, acoso escolar, dificultades tempranas. No hubo una causa médica que transformara el misterio en certeza. La conducta, sin embargo, fue analizada a lo largo de décadas. La pregunta esencial se repite: ¿qué cambió, si algo cambió, y si ese cambio es estable fuera de un entorno carcelario? La única respuesta honesta es que solo el tiempo, con supervisión y responsabilidad, puede confirmarlo. Memoria y responsabilidad. El nombre de Derrick está en una estatua, pero sobre todo sigue en las conversaciones de quienes lo quisieron. Su rostro, su voz, su risa, su juego favorito. Recordarlo no es quedarse atrapados en el pasado. Es reconocer por qué esta historia importa. Es entender que, detrás de cada expediente judicial hay un niño, hay padres, hay una comunidad que tuvo que redefinir la palabra seguridad. Cierre. El caso Eric Smith obliga a mirar donde no queremos mirar. Nos enfrenta a lo que significa el mal cuando tiene rostro de niño, y a cómo la justicia intenta responder con herramientas pensadas para adultos. En 2025, con el autor en libertad condicional y una comunidad que eligió la memoria, el dilema sigue sin una solución simple. La justicia pretende proteger, rehabilitar cuando es posible y escuchar a las víctimas. En ese cruce, este caso nunca dejará de ser una advertencia y una pregunta. ¿Cómo proteger a los nuestros? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo responder sin traicionar la idea de humanidad que decimos defender? Epílogo. En Savona, el campo de béisbol está en pie. Cada verano, niños vuelven a jugar. La pelota corre por el césped. Las bases marcan caminos breves y felices. Quienes vivieron aquella historia saben que no existe olvido. Existe la memoria que se convierte en compromiso para que nada parecido vuelva a ocurrir.